Estimados estudiantes del nivel 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esta semana vamos a desarrollar el repaso de la semana 4, 5 y 6 del curso de biología, ¿no? Y para no perder más el tiempo, empecemos de una vez con nuestro rápido repaso. Y comenzaríamos, bueno, pues con la domesticación de animales y plantas, ¿no? ¿Qué podemos mencionar con respecto a la domesticación de animales y plantas? Bueno, cuando nosotros observamos esta imagen que estamos poniendo ahorita en la diapositiva, bueno, pues nos trata de explicar un poquito cuál fue el proceso. Por ejemplo, dice que en los procesos de sequía generalizada, ¿no? Que ocurrían aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues habían lugares donde todavía sobrevivían las plantas, ¿no? Los árboles que se encontraban junto a los ríos y a los lagos. Estos lugares se llamaban oasis. A estos lugares pues iban los animales, ¿no? Que acudían justamente a saciar su sed, a poder beber el agua, ¿no? Y de igual forma, así como los animales, también pues iban los hombres que en aquel entonces eran todavía nómades, ¿no? Hombres que pues vivían tras los animales para poder cazarlos y vivían de la recolección de frutos. Entonces, en este caso, pues los hombres observaban el comportamiento tanto de plantas y animales. Y al poder realizar justamente esta observación, pues los hombres deciden a la recolección de especies vegetales como el trigo y la cebada, ¿no? Que ya más o menos ellos habían visto cuál era pues, su comportamiento, cómo era lo que crecía y el tiempo que demoraba en crecer y todo eso, ¿no? Y de igual manera también pues los rastrojos que quedaban de la recolección que servían para atraer animales, o sea que estos restos de lo que venía a ser el trigo, la cebada, les permitía atraer animales y estos animales, bueno, pues se sentían atraídos por este alimento que era para ellos, ¿no? Y es así que justamente el hombre aprende a utilizar el agua como regadío y siembra en zonas donde no crecían plantas por falta de agua y así descubre lo que era la agricultura. ¿Ves? Y también pues el hombre se alimenta y atrae algunas especies de animales como ovejas, cabras, caballos y así comienza a desarrollar la ganadería. ¿Ve? Y este fue un proceso justamente en el cual el hombre pues llega a descubrir la agricultura, llega a descubrir la ganadería. Pero también tenemos que a recordar de que en este caso, cuando los hombres todavía eran nómades, pues las mujeres jugaron un papel fundamental, ya que ellas eran las recolectoras, principalmente ellas eran las que se encargaban de recolectar los frutos. Y ellas también, pues al recolectar muchos frutos, pues y al consumirlos, pues se dieron cuenta que estos tenían pues estructuras que no se podían comer, que eran las semillas. Y al empezarlas a botar, al empezarlas a desecharlas, pues muchas veces también se percataron de que éstas podían permitir el crecimiento de nuevas plantas. También así descubrieron las semillas y también esto aportó muchísimo en el campo de lo que viene a ser la agricultura, ¿no? Y así también como por ejemplo atraían pues animales como las cabras, los carneros, etcétera, pues también tenemos que mencionar al mejor amigo del hombre, ¿no? Que justamente pues fue la primera mascota, que de lobo pues convivió con el ser humano y se convirtió en perro y que hasta el día de hoy pues es un animal fundamental en la vida de los seres humanos, ¿no? El mejor amigo del hombre. Entonces, este gráfico nos explica un poquito el proceso acerca de cómo se ha dado la domesticación de plantas y animales, ¿no? Tenemos que mencionar también, bueno, que todo este proceso, pues, ocurrió en la denominada era neolítica, ¿no? En la etapa neolítica del desarrollo de nuestra historia, que aproximadamente se dio entre los 8.000 años antes de Cristo a los 5.000 años antes de Cristo. Antes de eso se dio el proceso paleolítico, pues donde el hombre justamente era, pues se dedicaba a la caza y a la recolección, ¿no? Y era nómade, no vivía en un solo lugar, vivía pues transitando de un lugar a otro, tras los animales, tras las, tras la recolección de los frutos, ¿no? Aquí en esta época también podemos hablar de esos hombres que habitaban pues en cavernas, ¿no? Y que dejaban pues sus vestigios, que vienen a ser muchas veces las pinturas rupestres, ¿no? Y que muchas veces en esas pinturas rupestres pues ellos representaban muchas cosas de sus vivencias diarias, así como por ejemplo la caza, así como por ejemplo también graficaban pues animales
que estaban pues en procesos de embarazo, ¿no? Animales embarazados o bueno, en este caso pues el término, ¿no? Animales hembras preñadas. Y justamente ¿por qué lo hacían? Porque ellos querían revalorar la fecundidad de los animales. Esa fecundidad que si es que no hubiera sido posible que ellos se fecunden o que sean animales fértiles, pues no habría pues de dónde más alimentarse, ¿no? Entonces también ellos por eso graficaban todo eso en las paredes para poder observar y para poder representar las vivencias de su día a día, ¿no? Luego de eso, como ya sabemos, pues fue dándose el origen de lo que es la agricultura, la ganadería. En nuestro país, ¿no? En el Perú, pues hablamos de frutos como la quinoa, la papa, tantos productos agrícolas que fueron descubiertos en nuestra tierra y que luego se dieron a conocer a nivel del resto del mundo. Y en animales tendríamos que mencionar que los primeros animales, en este caso, en el caso de Perú, pues fueron los auquénidos como las llamas y las alpacas, ¿no? Que fueron de los primeros auquénidos en poder ser domesticados. ¿De acuerdo? Luego de la época neolítica, bueno, pues ya sigue la época de la edad de los metales, donde el hombre ya se vuelve un especialista, pues fabricando herramientas, ¿no? Que justamente los dedicó tanto a la agricultura como a la ganadería, ¿ya? Entonces, aquí vamos a encontrar que esto va a formar parte también de lo que viene a ser la prehistoria, donde todavía no había escritura, y la historia, donde ya pues había una escritura y quedaban registrados todos los acontecimientos que ocurrían. ¿No? Esta edad neolítica pues estuvo muy cerca ya de la historia, del inicio de la historia, ¿no? Ya que terminó él en el año 5000 y lo que es la historia comenzó en el año 4000 antes de Cristo. ¿Ya? Eso sería lo que podríamos hacer un pequeño repaso acerca de la domesticación de animales y plantas. Ahora pasamos a lo que es la historia de la biología, ¿no? Que ya lo habíamos trabajado. Y acá antes de hablar del padre de la biología, que es Aristóteles, que vivió aproximadamente 400 años antes de Cristo, podríamos hablar también del señor Hipócrates, padre de la medicina. Estudió las plantas con fines medicinales, o sea, este señor curaba a su población con plantas, pues, ¿no? Buscaba remedios caseros con las plantas, por eso se le considera el padre de la medicina. Y ahora sí tenemos al padre, pues, de lo que viene a ser la biología, ¿no? Al señor Aristóteles. Él elaboró la primera clasificación de todos los seres vivos. ¿Recuerdan que lo explicamos? Seres que se movían, seres animales, ¿no? Seres que no se movían, seres vegetales. Él clasificó a los animales también, ¿cierto? Animales con sangre, enaima, animales sin sangre, anaima, ¿cierto? Por eso se le considera el padre de la biología y también de la zoología, rama de la biología que estudia los animales. Luego teníamos a su discípulo, ¿no? El señor Teofrasto, que justamente pues estudió lo que su maestro había dejado suelto, ¿no? Que era en este caso pues los vegetales, ¿no? Y por eso este señor se le considera el padre de la botánica, ¿no? Rama de la biología que estudia las plantas. Este señor lo clasificó en tres grupos: plantas pequeñas y frágiles, arbustos; plantas medianas, plantas frágiles y pequeñas, hierbas; plantas medianas, arbustos; y las plantas más grandes y evolucionadas las denominó árboles, ¿cierto? Todo esto ocurrió antes de Cristo. Luego de él, pues encontramos ya después de Cristo, aproximadamente entre los años 130 y los años 200, al señor Galeno, ¿no? Que fue un médico también de la antigua Roma, que fue el primero en practicar disecciones en animales y que trataba pues de comparar las estructuras internas de los animales con las del ser humano y tratar de entender cómo funcionaba, ¿no? Y desde los años 130 hasta los 1514, pues hubo un gran espacio, un gran vacío, ¿no? Donde pues no se avanzó en esta ciencia por la época del oscurantismo, donde no había mayores avances en ninguna de las ciencias, porque la Iglesia Católica se encargaba de perseguir a todos los que hacían ciencias, acusándolos de brujos, hechiceros, ¿no? Y la Santa Inquisición inclusive los juzgaba, ¿no? Y los sentenciaba muchas veces a la muerte. En 1514 tenemos al señor Andrés Vesalio, ¿no? Que es un médico que realizó estudios en cadáveres muertos. Cuando Galeno hacía disección en animales, ya empezó a estudiar en cadáveres y tratar de entender el funcionamiento del organismo interno de los seres humanos. Aquí me faltó poner a un hecho importante y trascendental, que fue justamente que en el año de 1590 se inventó el microscopio, ¿no? Por el señor Hansi Zacharias Janssen, 1590. Luego tenemos al señor Francesco Redi.
Este italiano que justamente se convierte en el padre de la biología experimental porque hizo experimentos para comprobar de que la vida no aparecía espontáneamente, como decían las teorías antiguas, ¿no? Sino que él demostró que todos los seres vivos provienen de otros seres vivos preexistentes, ¿no? En el año 1626. Luego tenemos pues acá al señor Anton von Leeuwenhoek, ¿no? Que en el año de 1632, bueno, pues ya trabajaba todo acerca de lo que eran los microscopios. Construyó los mejores microscopios de su época, ¿no? El microscopio que habían creado tanto el señor Hans y Zacharias Janssen, pues este lo mejoró muchísimo, ¿no? Llegó a agrupar hasta 250 microscopios normales para poder tener una mejor visión y pudo observar una infinidad de estructuras de seres vivos. Inclusive llegó a ver el espermatozoide, bacterias y otros microorganismos y dejó gráficos de ellos, ¿no? Plasmados en sus escrituras. Robert Hooke, que nació en 1635, pero que su descubrimiento importante y trascendental lo hizo en el año de 1665. Pionero de la biología celular, ya que este señor fue el que descubrió la célula y dio origen al término célula. ¿Se acuerdan que vio él en las estructuras del corcho, donde vio pequeñas celdillas y de este nombre celdillas, pues originó el nombre célula? Luego tenemos al señor Carlos Linneo, Carl von Linneo, ¿no? Su nombre también es así. Padre de la taxonomía, ya que él fue el que introdujo pues los taxones que servían para clasificar a los seres vivos y también inclusive el nombre científico, ¿no? A través de la taxonomía o la nomenclatura binomial, ¿no? Ya por eso los nombres científicos están formados por dos nombres, el género y la especie. Padre de la taxonomía, entonces, el señor Carl von Linneo. Luego tendríamos pues al señor, tenemos por ejemplo al señor Antoine de Monnet, que en 1744 plantea la idea de la evolución, ¿no? Entonces fue uno de los precursores de plantear ideas de evolución, ¿no? Luego a Georges Cuvier, pionero en la paleontología. Él empezó a estudiar los huesos fósiles, los restos fósiles. Charles Darwin, padre de la evolución, padre de la teoría evolutiva, ¿no? Este fue el que dio los aportes más importantes en el proceso de evolución con la hipótesis de la selección natural, ¿no? Luego tenemos, antes de Charles Darwin, también me olvidé de poner en este caso al señor Jean-Baptiste Lamarck, que fue el primero en utilizar el término biología, ¿no? En su libro Filosofía Zoológica, ¿no? Y que por primera vez introduce el término biología y además que también planteaba su teoría evolutiva del uso y desuso. Lo que se usa crece y se desarrolla, lo que no se usa se atrofia y desaparece, ¿no? Eso era lo que planteaba este señor. ¿No? Luego tenemos a Louis Pasteur, ¿no? Que el pionero en la microbiología, padre de la microbiología, ¿no? Él investiga soluciones posibles para la putrefacción y descubre pues que había microorganismos como bacterias flotando en el aire, ¿no? Y que muchos de ellos producían enfermedades. Aparte de esto, gracias a este señor también se inventó el proceso de pasteurización, que es eliminar los microorganismos de nuestros alimentos, ¿no? Y justamente lleva el nombre pasteurización en honor a Louis Pasteur. Luego tenemos al señor Strasburger y el señor Fleming, que descubrieron la penicilina, que es el antibiótico más importante hasta la actualidad y que ayuda justamente pues a contrarrestar a las bacterias, ¿no? Gregorio Mendel, padre de la genética, ya que este señor, que ni siquiera era biólogo, era un religioso, ¿no? Que vivía en un monasterio, que era pues muy ávido de la horticultura, o sea, tenía un huerto, pues en este huerto fue cruzando diferentes especies de guisantes, alverjitas, en pocas palabras, y fue descubriendo todas unas leyes que al día de hoy pues nos siguen sirviendo en lo que viene a ser el estudio de la herencia genética, conocidas como las leyes mendelianas, ¿no? Por eso se le considera padre de la genética, que propuso justamente leyes sobre la herencia. No, luego tenemos a Thomas Hugh Morgan, que desarrolla la teoría cromosómica, o sea que este señor estudia los cromosomas, o sea, el material genético dentro de nuestras células. No, y así hemos hecho un pequeño repaso de la historia de la célula, lo hemos dejado ahí porque la clase anterior, si ustedes recuerdan, hablamos de la biotecnología y ahí también ya estaban todos los demás procesos que se desarrollaron en el campo de lo que es la historia de la biología.
Finalmente, vamos a concluir nuestra clase el día de hoy hablando de los niveles de organización de los seres vivos, que justamente fue nuestra última clase desarrollada. Para ello tenemos que recordar que existen 3 niveles: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Cuando hablamos de los niveles de organización, dice que se refieren pues a la organización del protoplasma. ¿Qué es el protoplasma? La materia viva, ¿no? Vamos desde lo más simple a lo más complejo. Empezamos por el nivel químico, también llamado abiótico y inertes, o sea, sin vida. Entre ellos encontramos al nivel biatómico, ¿no? Están los átomos o también bioelementos, ¿no? Como el carbono, hidrógeno, oxígeno, etc. Y luego tenemos a las biomoléculas. En este caso, las biomoléculas, pues, pueden ser biomoléculas, macromoléculas e inclusive supramoléculas. O sea, serían 3 tipos, ¿no? El agua, las sales, por ejemplo, biomoléculas. Los azúcares, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos serían macromoléculas, o sea, moléculas más grandes. Y las supramoléculas ya serían moléculas enormes, como los virus, por ejemplo, ¿no? Que recuerdan, hicimos en la clase. Las organelas, que son así como tú tienes órganos para respirar, la digestión y todo lo demás, las células no tienen órganos, sino tienen organelas, pequeñas estructuras que también cumplen funciones dentro de la célula. Se encontrarían a nivel supramolecular. Pasamos al nivel biológico, ya es el nivel de los seres vivos, ¿no? Nivel biótico, con vida. Y entre ellos tenemos la base, lo principal, que sería el nivel celular, ¿no? El conjunto de células luego se va a agrupar. Cuando son células similares y cumplen una misma función, se agrupan y forman el nivel tejidos. Los tejidos pueden formar a los órganos, los aparatos y sistemas, y los aparatos y sistemas pueden formar al individuo. Y eso sería todo con respecto al nivel biológico. Pasamos al nivel ecológico, también llamados niveles superiores de organización. En ellos tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser la especie. Cuando hablamos de un conjunto de especies similar o cuando hablamos del conjunto de individuos de una misma especie, hablaríamos de población. Conjunto de poblaciones, comunidad. Y a la comunidad, que son todos los seres vivos, le agregamos el medio abiótico, o sea, el suelo, el aire, la luz, el agua, etcétera. Pues seres bióticos, comunidad más todo lo abiótico, ya forman un ecosistema. Y el conjunto de ecosistemas de todo nuestro planeta, o sea, todos los lugares donde existen seres vivos, pues formarían la denominada biosfera. Muy bien, chicos, de esta forma hemos desarrollado nuestro repaso de la semana 4, 5 y 6. Les agradezco mucho por estar atentos y les espero pues el día de hoy en la tarde con mucho gusto para poder desarrollar nuestra sesión de apoyo académico. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos en la tarde.